Hola, ahí Terrazas, Aarón, Carlos Enrique, Cristian Surco, ¿qué tal me escuchan? Delegado Surco, ¿me escuchas? Hola, 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 hola. Hola, te tronco, ¿qué tal me escuchas? Escribe, escribe. Sí, sí escucha. Gracias, gracias, troncos. Por acá estamos con Roger Humérez también. Humérez, ¿qué tal me escuchas? Sofía también está por ahí, escribiendo por el chat. También Agilito por el chat. Está bien, sigue escribiendo, ¿eh? El chat. Muy bien, Aarón. Por ahí tenemos Surco, también había contestado por acá por el chat. Sofía Cachihualpa también. Ángelo Terrazas. Roger Mérez. Todos son de chat. Muy bien, muy bien. Todos son chat. Correcto. Les cuento que hasta la semana pasada, bueno, la semana pasada fue el congreso y todo esto, ¿no? Y se cursó con el examen y esto y lo otro. Y por ahí nos pasamos de largo, ¿no? Nos pasamos de largo, usted como yo, más usted que yo. el asunto, el asunto es que ahora tenemos que retomar la asignatura y estamos con este tema de el equilibrio macroeconómico en una economía abierta. Equilibrio macroeconómico en una economía abierta. Por ahí ve el tema. Entonces, por ahí vamos a hacer algunas reflexiones por acá, ¿no? Pero si se habla de economía abierta, obviamente también debe existir la economía cerrada, ¿no? Que no existe en el país o en otros países cercanos ya es otra cosa, pero que podría existir o que existe en alguna parte, podría ser, ¿no? Pero la pregunta es esta: ¿qué aspectos distinguen a la economía abierta? A ver, ¿qué me dicen ahí ustedes? Si pueden, utilicen el micrófono, está ahí con acceso. Si desean, puede prender su cámara. Tienen acceso para cámara, micro, para el chat, para todo. ¿Qué aspectos distinguen? A ver, uno, dos, así simples más, que son bastante comunes, ¿eh? Y yo sé que lo conocen, ¿no? A ver, Cristian ahí tiene una respuesta. El aspecto global, por ejemplo, podría ser, ¿eh? Podría ser. No te digo que sí, pero podría ser. ¿Qué más? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el resto de sus compañeros? Gracias desde Surco, Cristian Surco Llanos. Aprobado, bien. Terraza, ¿qué dice? Aarón. Bueno, ahí tenemos con Terraza. Posibilita el intercambio comercial. Intercambio. O sea, ya tenemos ahí intercambio, ¿no? La clave es el intercambio. Y Roger Humérez también, intercambio de bienes y servicios, ¿no? Bueno, bueno, está bien, está bien. ¿Qué más? ¿Qué dice? Estaba por ahí Sofía Cachi, ¿qué dice? Lady Chauca, también la vemos ahí con un gato negro. Un gato, un búho, ¿qué es eso? Esa foto que está ahí. ¿Qué será? Ajá, por acá dice troncos, también troncos, importaciones y exportaciones. Bueno, entra, de todas maneras. Podríamos hablar, digamos, de economía abierta a la interna del país, ¿no? Como a nivel global, como ha estado diciendo por ahí,
o a nivel internacional, como por acá, troncos. Bien, bien. Pero hay dos expresiones pues que se juntan aquí. Cuando hablamos de economía, no podemos olvidar la oferta y la demanda. Que no se puede hablar de un tipo de economía abierta o cerrada o mixta, si se quiere, en algunos casos, sin hablar de la oferta y demanda. En, en forma, digamos, más precisa es eso, oferta, en todo caso, economía abierta, libre oferta y libre demanda. Libre oferta y libre demanda. ¿Qué conjuga con lo que usted dice, ¿no? Porque si hablamos de un contexto global, eso es lo que prima actualmente, ¿no? Si hablamos de intercambio, es eso, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si hay intercambio es porque hay demandante y hay oferente, ¿no? Igualmente lo que dice Roger Hummel, intercambio de bienes y servicios, alguien necesita bienes, alguien necesita servicios y hay otros u otras empresas que le preparan la oferta correspondiente. Y siempre está de por medio ahí la demanda y la oferta. Igualmente en las importaciones, por qué nosotros importamos? Porque demandamos bienes y servicios y por eso importamos. ¿Y por qué exportamos? Porque como oferentes encontramos demandantes a nivel internacional, ¿no? Y demandantes de bienes y también de servicios. Incluso creo que lo comenté que por estos tiempos hay una fuerte incidencia en lo que es el servicio, ¿no? Y eso choca o nos toca a nosotros, ¿no? Que de repente por ahí finalmente no tenemos dinero para hacer un negocio, para poner una empresa, pero sí tenemos conocimientos, ¿no? Tenemos conocimientos, en su caso están adquiriendo una profesión y esa profesión es para sacarle, para sacarle el fruto correspondiente, ¿no? Y está muy de moda, ¿no? Está muy de moda prestar los servicios. Ahora más aún con esta virtualidad, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy a cientos de kilómetros de ustedes y estamos trabajando como si estuviéramos ahí cara a cara, pechito con pechito, ¿no? Y eso lo mismo puede suceder en la prestación de servicios de todo tipo actualmente. Hasta se habla, digamos, de telemedicina, ¿no? Telemedicina. Y más aún en otras especialidades, pues ni modo, ¿no? En la especialidad de economía, que es el caso que nos toca aquí, y también otras especialidades. Se facilitan, digamos, para la asesoría, ¿no? La asesoría a nivel interno, a nivel país, a nivel externo, etcétera. Bien, bien. Entonces, bien, voy a hay una serie de temas que entra en juego acá, eh, que podemos mencionarlo de antemano, ¿no? Por ejemplo, esta oferta y demanda se habla, digamos, a un nivel de corto plazo y a largo plazo, y no es lo mismo, ¿no? Oferta y demanda también entra a nivel micro. Esa parte no nos toca ver a nosotros aquí. Más bien nos toca ver la oferta y demanda a nivel macro, ¿no? A nivel país, a nivel del, de los grandes indicadores o de la demanda global del país, ¿no? Bien. También podemos indicar ahí que entra en juego otros elementos, ¿no? Como ya anteriormente lo hemos ido analizando, ¿no? El tipo de cambio juega su partido acá. Y aquí, en términos de economía abierta, estamos hablando de un tipo de cambio libre, de un tipo de cambio libre, ¿no? A diferencia que las semanas pasadas hemos estado tratando el tipo de cambio fijo, ¿no?
porque generalmente hemos estado hablando de una economía de tipo cerrada, ¿no? ¿Qué es esto de economía cerrada una cuestión teórica nada más, porque en la práctica hasta los países más cerrados, como lo son algunos países de corte comunista, socialista, como Cuba o como Corea del Norte. Sin embargo, compran y venden a nivel internacional. Y ahí está, ahí está. Bien, seguimos. Entonces, vamos a compartir aquí un material y iremos analizando algunos aspectos que se presentan en el material. Un ratito. Bueno, acá tenemos el material del colega Mauricio Torre Velasco. Mauricio Torre Velasco, ¿no? Y tiene este tema pues, de la macroeconomía en una economía abierta, ¿no? Vamos a ver. Cómo las empresas, cómo las familias, el gobierno toman decisiones en el mercado. Y la macroeconomía lo que hace es estudiar el comportamiento de los agregados económicos, como el comportamiento del Producto Interno Bruto, el comportamiento de la tasa de inflación, de la tasa de desempleo, etc. En ese orden de ideas, obviamente, pues cómo se comporta la macroeconomía en una economía abierta. Recuerden que las economías toman la decisión de cómo desarrollar y crecer sus economías, ¿ya? Entonces, con base en un modelo de una economía cerrada o con base en un modelo de una economía abierta. Si ya el país decide desarrollar su economía hacia afuera, dicha situación implica que el comportamiento de la balanza comercial, que es la resta de la cantidad que se exporta menos la cantidad que se importa, juega un papel determinante en la macroeconomía, nunca en una economía abierta. Entonces, vamos a empezar con unos conceptos muy básicos y poco a poco vamos ampliando pues, las fronteras del conocimiento. Entonces, en ese orden de ideas, compañeros, dice lo siguiente. One moment, please. Dice lo siguiente. Dice, conceptos básicos, economía cerrada y economía abierta. Economía cerrada, pues obviamente implica que ese país no va a interactuar con otros países, lo que implica que no hay presencia ni exportación ni importación, y ni mucho menos de flujo de capital. Es importante aquí, compañeros, que no solamente en los mercados internacionales o en una economía abierta mejor, no solamente se intercambian bienes y servicios, sino que también se intercambian activos financieros, como cuando... Ese buen punto que está agregando ahí el colega, los activos, dinero, capitales, ¿no? Porque es costumbre hablar mucho de bienes, servicios, como lo acabamos de hacer hace ratito nomás, ¿no? Intercambio de bienes y servicios, ¿no? Pero también desde siempre, ¿no? Desde siempre también ha habido intercambio de flujo de dinero, ¿no? A través de los organismos internacionales, de los clubes financieros internacionales, de los países, de parte de las empresas, de todo, ¿no? Hay un conjunto de medios, de entidades financieras que pueden facilitar un determinado flujo financiero, ¿no? Nos dan recursos, luego lo amortizamos y pagamos los intereses correspondientes y seguimos adelante.
o nosotros mismos como país podemos emitir, ¿no? Cosa que siempre hace el país, ¿no? Recuerden a comienzo de año con, con el presidente Sagasti hubo una emisión de bonos a más de 112 años, a más de 112 años por parte del Perú, ¿no? Y que tuvo una gran demanda a nivel internacional, ¿no? Por la confianza en la macroeconomía peruana. Internamente no tenemos trabajo, no tenemos salud, hay una inseguridad infernal con tanto ratero, corrupto, ¿verdad? Pero, pero a nivel macroeconómico somos una suerte de estrella latinoamericana, ¿no? Nos mira muy bien a nivel internacional por nuestra macroeconomía, ¿no? Y por eso se logró esa emisión de bonos a 112 años. O sea que muere Castillo, muere la China, muere Keynes, muere el hijo de Keynes que de repente quiere ser presidente y todos mueren. Y la deuda sigue ahí y todavía no se paga, ¿no? También escuché al actual ministro de Economía, Pedro Franklin, que mencionó que se da una emisión de bonos. Anteayer, sí, hemos hecho una colocación de bonos. Me sonó medio raro porque no ha salido publicado en ningún sitio, nadie ha rebotado o nadie ha rebotado, ha comentado esa noticia, ¿no? Habría que averiguar eso, porque sería la primera emisión de deuda, porque al emitir bonos estamos obteniendo una deuda, ¿no? La primera emisión de deuda a nivel internacional. Cuando hay una emisión de bonos, el país, previa calificación del instrumento por los entes correspondientes, emite unos papeles, y esos papeles son comprados a nivel internacional, a nivel local, etc. Pero el país se compromete a pagar intereses periódicos, que podrían ser mensuales, bimestrales, semestrales, anuales, ya depende qué dice justamente el acuerdo de emisión correspondiente, ¿no? Y al final tenemos que devolver el capital de quien ha invertido, ¿no? Toda una forma, digamos, ahora de estar en una economía abierta, aprovechar eh, para financiarnos, aprovechar la emisión de bonos para financiar lo que necesita el Estado para llevar a cabo sus actividades. Hoy más que nunca, ¿no? Gobierno nuevo, muchas necesidades que llevar a cabo, concretar, solucionar, ¿no? Comenzando por esta pandemia, ¿no? Que felizmente ya no se escucha, digamos, ya no se escucha la falencia de camas, ya no se escucha la falencia de oxígeno, ya no se escucha la falencia de ventiladores mecánicos. Uno, porque ya la pandemia ha bajado un poco, aunque siguen asustándonos con una tercera ola y qué sé yo, ¿no? Pero aun cuando haya disminuido el efecto, hay que seguir cuidando. Esa es la otra receta que está de por medio, ¿no? Entonces, ahí está la oportunidad, digamos, que en una economía abierta se tiene de emitir estos instrumentos, recabar dinero y luego pagar poco a poco los intereses y al final devolverle el capital principal del inversionista, ¿no? Seguimos. Se compra un bono o cuando se compra una divisa de otro país o se compra una acción de otro país, está implicando que estamos adquiriendo un activo financiero. Mientras que una economía, como nos está expresando ahí, compañero, bueno, entendiendo que es una economía cerrada, una economía abierta, pues obviamente implica que ese país va a interactuar con otros países, ¿ya?
En ese orden de ideas, entendiendo la diferencia, compañeros, entre el concepto de una economía cerrada y una economía abierta, por lo tanto, pues como vamos a hablar de la macroeconomía en una economía abierta, pues por lógicas razones nos debemos concentrar en la economía abierta, ¿ya? Economía abierta, pues obviamente, vuelvo y repito, interactúa con otros países, lo que implica que intercambia bienes y servicios con otros países con el principal objetivo de resolver los problemas de la escasez. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues esa interacción o relación con otros países implica que se compran y se venden bienes y servicios en el mercado mundial, pero a la vez también se intercambian, se compran o se venden activos financieros con los demás países. Vuelvo y repito, es importante comprender que no solamente se intercambian bienes y servicios, sino que también se compran y se venden activos financieros. Por lo tanto, Es cierto, muy bien por ese punto, ¿no? Que a veces se nos escapa ahí en comentarlo, ¿no? Esa, como dice, comprando y vendiendo activos, activos de capital. Esos activos de capital, como acabo de indicar, generalmente a nivel país, a nivel Estado, ¿no? A nivel Estado, el Estado emite bonos, emite también letras del Tesoro. Esos dos instrumentos generalmente son los que emite el Estado a través de su gobierno correspondiente, ¿no? En cambio, las empresas que también interactúan internacionalmente, ¿no? En nuestro país tenemos muchas empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Madrid, en la bolsa de Frankfurt, ¿no? La vez pasada por ahí, hace un año que yo estaba leyendo, ahí chismoseando ahí este diario Gestión, ¿no? Que siempre eh, conviene leerlo, ¿no? El asunto es que descubrí por ahí que había hasta dos empresas peruanas, hasta dos empresas pesqueras peruanas que cotizaban en la bolsa de Noruega. Noruega, fíjese. ¿Y qué tenía? ¿Por qué se habían ido por allá tan lejos, no? Noruega es un país europeo llamado un país nórdico, ¿no? Nórdico porque está bien al norte pues, del país y es una zona bien congelada. Ahí solamente tienen, tienen bueno, primero, digamos, ¿por qué se habían ido esas empresas pesqueras peruanas por allá? Porque en ese país y otros cercanos por ahí es lo que se hacen los barcos, los astilleros, barcos de arrastre, barcos factoría y todo, ¿no? Tienen una industria bien adelantada en eso, ¿no? Y por eso que estas empresas peruanas cotizaban por allá, en la bolsa ahí de, de la capital de Noruega, ¿no? Y así, digamos, habrá muchas empresas pues, que cotizan por las relaciones que tienen con otros países, en muchos países, ¿no? En muchos países del mundo, ¿no? En la bolsa de Pekín, en la bolsa de Sudáfrica, si me ocurre mencionar alguna, o acá a nivel latino, en la bolsa de Buenos Aires, Santiago, con Bogotá, México, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese intercambio que se realiza de comprar o vender estos activos, como le llaman activos financieros, papeles financieros también se le llaman. Entonces hacen o generan esta economía abierta, ¿no? Esta economía abierta. Y debemos tener en cuenta ahí que en esta economía abierta hay mucho énfasis del tipo de cambio, mucho énfasis del tipo de cambio. Posiblemente más adelante el colega lo va a decir. Si no, eh, ya tenemos ahí otro material al respecto, ¿no? Pero el tipo de cambio aquí juega su partidazo, su partidazo. ¿Por qué? Porque primero al importar, ¿no? Cuando importamos,
Cuando importamos necesitamos dinero nacional para comprar moneda extranjera. En el comercio internacional, dólares americanos necesitamos. Y entonces, pues, si por ahí sube el tipo de cambio o baja el tipo de cambio, de una u otra manera nos vamos a ver en algunos casos perjudicado y en otros casos eh, beneficiado, ¿no? Lo mismo cuando exportamos, ¿no? Si bien es cierto, acá en el mercado nacional se comprarán los insumos, si son insumos nacionales, se comprarán en moneda nacional, ¿no? Pero sin embargo, para venderlo en el exterior ya tiene que cotizarse al tipo de cambio de la moneda extranjera correspondiente, que en este caso sigue siendo el dólar. El dólar es la moneda del comercio internacional, como es el inglés, el idioma de la investigación. Y los gringos han impuesto pues su moneda a nivel mundial y su idioma a nivel mundial y su modelo capitalista a nivel mundial, ¿no? Y prácticamente así dominan el mundo, ¿no? Y entonces el asunto es que el exportador estará interesado siempre en saber cuál es el tipo de cambio que va a tener los dólares que va a recibir para luego cambiarlo aquí en el mercado nacional, ¿no? Siempre querrá pues que el tipo de cambio sea lo más alto posible, ¿no? Curiosamente, no sé si ustedes han escuchado una suerte de meme. Es un meme, no es un meme. Dice que a los exportadores le conviene que vuelva Bellido, ¿no? Porque hay algunos que no sé si de forma lógica o por cochineo consideran que eh, el ex premier Bellido era factor para que el dólar suba. Nosotros técnicamente sabemos que eso no es así, sino que era, digamos, una manipulación ahí del Banco Central de Reserva, que al no comprar, no nos sacaba moneda. Pero el meme dice, y entonces los exportadores están pidiendo que vuelva, jocosamente, están pidiendo que vuelva Bellido para que se eleve el tipo de cambio y ellos puedan, digamos, obtener más soles por sus dólares correspondientes. Bueno, así sucede, pues. Y a la par de que entra en juego el tipo de cambio, también va a entrar en juego la inflación. Por acá en el Perú ahorita nos hemos olvidado de tratar la inflación, ¿no? Prácticamente no lo tratamos, eh, lo hemos puesto ahí en un costadito, ¿no? Y lo hemos puesto ahí en un costadito porque el tipo de cambio, perdón, pero la inflación es bastante baja, es muy baja, es la más baja de América Latina, ¿no? Ahí sí hay un buen manejo, una buena gestión de la inflación por parte del Banco Central de Reserva. Pero en algún momento cuando hizo estragos la economía nacional, la inflación, ahí sí, ustedes, bueno, todavía no existía en ese tiempo, ¿no? Hablo del año 86, 87, 88, ¿no? Donde los especialistas, ¿no? Los especialistas sacaban sendos tratados de la inflación, ¿no? Y todo el mundo se preocupaba de la inflación. Incluso ahí apareció, por ejemplo, hasta un sistema de conversión de los estados financieros a moneda a, por efecto de la inflación, ¿no? Se llamaba indexación de estados financieros. Los estados financieros que en ese tiempo estaban en índice, lo teníamos que indexar a la inflación, agregarle la inflación, ¿no? Agregarle la inflación y para reflejarlo
a valores reales. Todo un tema, ¿no? Y ese por decir uno, ¿no? Lógicamente que la inflación hacía estragos ahí en los sueldos, ¿no? Un día recibías 10 soles y con eso comprabas ahí un par de tarritos de leche y al día siguiente ya no podía comprar, ya no podía comprar los dos, podía comprar uno. Y el día que pasaba ya no podía comprar los dos, ¿no? Tremenda la situación de ese tiempo, ¿no? Pero rápidamente nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado bien porque felizmente ahora la inflación lo tenemos bien controladita, ¿no? Y como decía, en ese caso somos los únicos países latinos que tenemos ahí una inflación muy muy baja, ¿no? Que no llegamos ni siquiera al 5%. ¿Qué 5? Ni al 4% al año, ¿no? Estamos debajo del 4%, ¿no? Se mantiene ahí, ¿no? Ahora, a veces incluso eh, no se habla que haya, digamos, alza de precios. En algunos precios, eh, económicamente se dice que no hay inflación, porque para que haya inflación tiene que ser el alza generalizada de los precios. Y ahí entra, pues ya es un maquillaje económico. En realidad, así sube un precio, ya hay inflación. No habrá para todos, pero para el que necesite ese bien, está la inflación ahí. Porque si ayer pagaba 10 soles y ahora paga 12, y mañana y el día y más allá paga 15, no me diga que no, pues no hay inflación, ¿no? Entonces, esos elementos tienen incidencia en todo esto. Y tienen incidencia también otros indicadores, acá, ¿no? Como el consumo, ¿no? Porque bien sabemos que la demanda agregada, no es otra cosa que la sumatoria del consumo de las familias, del consumo de las empresas, del consumo del gobierno y este valor neto del comercio internacional, ¿no? Exportaciones menos importaciones, consumo estoy hablando, miren, hablando de consumo, ¿no? Y eso tiene que ver con los ingresos que tiene la familia. O sea, entra ahí los ingresos que tienen a mayores ingresos, mayor consumo y aumenta la demanda, ¿no? Y por el contrario, a menores ingresos de las familias, de las empresas, menor consumo de bienes, de servicios, de intercambio, de esto que dice de los activos, ¿no? Cuando la cosa está mala, tenemos que ir solamente direccionando por ciertos elementos, ¿no? Lo más útil, ¿no? Y que serán los bienes y servicios, que los activos de capital esperarán para otro momento. Pero así se mueve la economía nacional y en este caso más aún en un entorno internacional. Y en el entorno internacional hay que tener mucho cuidado, porque cualquier crisis que pase a nivel internacional, en la medida que nuestra economía esté más abierta, sea más interdependiente, va a tener más efectos. Ahí sí, no nos gustaría, digamos, ser abiertos cuando sucede una crisis en otros países, como a veces sucede en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Como que ha pasado en la crisis del año 2001, ¿no? Con la caída de grandes empresas como WorldCom, Xerox, Parmalat, o en la crisis de 2008, con eso que le llamaron las hipotecas, la crisis de las hipotecas subprime, ¿no? Entonces, y ni qué decir, pues, otras crisis que ha habido y que mucho se habla en economía de la crisis del año 30, la crisis del 29, ¿no? Del siglo pasado, ¿ya? Y que eso ha marcado el antes y después en la economía mundial, ¿no? Pero hay que estar muy atentos. En la medida que nuestras economías sean más interdependientes, estén más enlazadas con el mundo exterior, somos más
plausible de caer en un problema económico. Tanto, entendiendo dicha situación, compañeros, dice lo siguiente. Como ustedes ya saben, en todos los libros de economía internacional, de comercio internacional, de negocios internacionales, el país referente siempre, que es la primera potencia mundial por todos los contextos que hemos mencionado anteriormente, siempre va a ser los Estados Unidos. Es una economía grande porque son 305 millones de habitantes. Obviamente, pues como es una economía grande, es el país representante de una economía capitalista, ¿ya? Una economía de mercado, lo que implica que tanto la cantidad de bienes y servicios que importa y exporta juega un papel determinante en la macroeconomía abierta de los Estados Unidos. En ese orden de ideas, vuelvo y repito, no solamente se intercambian bienes y financieros, activos, bienes y servicios, sino que también se intercambian activos financieros. En ese orden de ideas, por lo tanto, recuerden que ya, si nos vamos a referir a la macroeconomía en economía abierta, implica que las exportaciones e importaciones juegan un papel determinante en un país, en una economía abierta. ¿Qué son las exportaciones? Como todos ya las sabemos, son bienes y servicios que se producen domésticamente y son vendidos en el extranjero, mientras que las importaciones son los bienes y servicios que se producen en el extranjero, pero se venden en el mercado interno. ¿Ok? Entendiendo entonces estos dos conceptos muy básicos, pues obviamente usted como estudiante de mercado y negocios internacionales, ya los tienen muy claro. Las exportaciones netas, por lo tanto, son el valor de las exportaciones de una nación menos las importaciones. Y generalmente a esas exportaciones netas también se le denomina con el nombre de la balanza comercial. Como ustedes ya lo saben, la balanza comercial, que es equivalente a expresar las exportaciones netas, es la diferencia de lo que se exporta menos de lo que se importa. Por lo tanto, compañeros, en ese orden de ideas, en algunos momentos, la coyuntura económica de un determinado país presenta o un déficit comercial o presenta un superávit comercial o hay un equilibrio comercial. Como ustedes ya lo saben, compañeros, el déficit comercial, como lo expresa aquí, es una situación en la cual las exportaciones netas son negativas. Lo que implica, si las exportaciones son negativas, está generando que las importaciones de un país son mayores a las exportaciones. Y el superávit comercial es una situación en la cual las exportaciones netas, que la vamos a simplificar como NX, son positivas. Y si son positivas las exportaciones netas, implica que las exportaciones de un país son mayores a las importaciones. Por lo tanto, compañeros, balance comercial, pues como ya lo sabemos, se refiere cuando las exportaciones netas son cero. Si las exportaciones netas son cero, las exportaciones e importaciones son exactamente igual. Hay una equivalencia o una igualdad entre la cantidad que se exporta y la cantidad que se importa. Entonces, en ese orden de ideas, como ustedes ya lo saben, compañeros, déficit comercial es equivalente a decir que las exportaciones netas NX son negativas. Superávit comercial implica que, por lo tanto, las exportaciones netas NX son positivas. Y el balance comercial implica que la cantidad de bienes que se exporta e importa son exactamente igual. Ahí vamos bien, muchachos, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Vamos con los conceptos básicos. Y poco a poco vamos ampliando estas fronteras del conocimiento. Por lo tanto, muchachos, cuando ustedes empezaron
su programa de mercado y negocio internacionales pasaron por fundamentos de economía y teoría económica. ¿Ok? En ese orden de ideas, ustedes deben de recordar que existen unos determinantes que afectan a la cantidad demandada, como también existen unos determinantes que afectan a la cantidad ofertada. Por lo tanto, de igual manera, existen unos determinantes o factores que afectan a las exportaciones netas. Entonces, ¿cuáles son esos principales determinantes o factores que afectan a las exportaciones netas? Primer determinante o factor: los gustos de los consumidores por los productos nacionales y extranjeros. Todos tenemos diferentes gustos y preferencias. Como tenemos diferentes gustos y preferencias, pues en una macroeconomía, en una economía abierta, implica que por lo tanto, pues los consumidores toman la determinación si adquieren más bienes y servicios nacionales o extranjeros. Dicha situación es un factor que afecta a las exportaciones netas. Luego, que el precio de los bienes en el país o el precio de los bienes en el extranjero. Como consumidores, tenemos la capacidad de evaluar el costo-beneficio de nuestra toma de decisiones. Por lo tanto, dicha situación implica que como somos agentes económicos racionales, evaluamos si adquirimos un bien o no. Y por lo tanto, dicha situación lo establece un determinante que es el precio del bien o servicio. En ese orden de ideas, pues nosotros comparamos el precio de algún bien o servicio en el mercado interno versus en el mercado externo. Por eso es que el precio de los bienes en nuestro país versus el precio de los bienes en el extranjero se le considera como un determinante o un factor que afecta a las exportaciones netas. Luego, compañeros, el tipo de cambio, es decir, los tipos de cambio en el que la gente puede utilizar la moneda nacional para comprar divisa. Dicha situación implica que también se le considera un determinante que afecta a las exportaciones netas de un país. Por lo tanto, en ese orden de ideas, compañeros, también existen otros determinantes que afectan a las exportaciones de un país, como el ingreso de los consumidores, es decir, el salario. El ingreso de los consumidores a nivel nacional, por así decirlo, versus extranjero. Por lo tanto, el nivel de ingreso o el nivel de salario de los consumidores nacionales versus los consumidores extranjeros también se le considera como un factor determinante que afecta a las exportaciones netas. Por otro lado, recuerden, muchachos, cuando nosotros comenzamos ese curso de Economía Internacional, el modelo gravitacional. Me salió en verso. No, bueno, me arrimó. Dicha situación implica, recuerden que el modelo gravitacional explica que los países se asocian comercialmente en función de dos variables. Una, el tamaño del PIB, y otra variable es la distancia. Por obvias razones, si uno de los principales factores que explica el modelo gravitacional es la distancia, deseamos generar una vinculación comercial con aquellos países que están a una menor distancia con el fin de poder reducir los costos de transporte. Por eso es que los costos de transporte, que es función de la distancia, también se le considera como un determinante que afecta a las exportaciones netas. Y por otro lado, otro determinante que afecta a las exportaciones netas son las políticas de gobierno, ¿sí? Y esas políticas de gobierno obviamente enfocadas o relacionadas hacia el comercio exterior o al comercio internacional. Recuerden que los gobiernos generalmente
buscan de alguna manera impulsar el libre mercado. Pero en algunos momentos el libre mercado afecta a la industria nacional. Cuando afecta a la industria nacional, dicha situación implica que los gobiernos, un determinado gobierno de un país, tienen que entrar a intervenir en el comercio internacional o en el comercio exterior. ¿Cómo? Vía impuestos arancelarios o cuotas de importación. Por eso, ese factor también se le considera un factor que afecta a las exportaciones netas de un país. Por lo tanto, compañeros, en ese orden de ideas, si uno ve la siguiente grafiquita, el comportamiento de la balanza comercial de los Estados Unidos desde 1950 al 2000 y un poquito más allá, ustedes observan que prácticamente después de 1980, la balanza comercial de los Estados Unidos ha sido relativamente negativa, lo que implica que es un país que importa más de lo que exporta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede haber algunos de estos determinantes que acabo de mencionar que está afectando negativamente a las exportaciones netas de dicho país. En ese orden de ideas, por lo tanto, haciéndose pequeños recorderis, compañeros, entonces vamos a comprender y a entender ya a qué se refiere que una economía no solamente intercambia bienes y servicios, sino que también intercambia activos financieros. Dicha situación implica que entonces esa compra o venta de activos financieros lo vamos a denominar de ahora en adelante como el flujo neto de capital. ¿Ya? El capital, que es un activo financiero, pues en el libre mercado o en el comercio internacional, pues se compra y se vende. Por lo tanto, ese flujo neto de capital, compañeros, se refiere a la compra de activos extranjeros hechas por los residentes menos la compra de activos domésticos hechas por los extranjeros. Por ejemplo, un mexicano compra acciones de Ford Corporation, que es una empresa estadounidense, y un estadounidense compra acciones de Telmex, que es una empresa mexicana. Entonces, pues obviamente, al comprar acciones, que es un activo financiero, hay un intercambio de flujo de capital entre los dos países. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, para ir enriqueciendo este tema, dice lo siguiente: cuando un estadounidense compra acciones de Telmex, que es una empresa mexicana, dicha situación implica que aumenta el flujo neto de capital de los Estados Unidos. Por otro lado, cuando un japonés compra un bono del gobierno de los Estados Unidos, por la compra de ese bono por parte del japonés, dicha situación implica que la compra reduce el flujo neto de capital de los Estados Unidos. Y me repito, cuando dicha situación me está expresando que un estadounidense está comprando una acción de Telmex, que es una empresa mexicana, está aumentando el flujo neto de capital de los Estados Unidos. Pero por otro lado, si un japonés compra un bono del gobierno de los Estados Unidos, por la compra de ese bono por parte del japonés, dicha situación implica que reduce el flujo neto de capital de los Estados Unidos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario aquí? No, profe, hasta ahora todo bien. Ok, los demás. Profe, sí, aumenta o reduce por el tipo
tipo de activo, o sea, perdón, si es una acción o es un bono, simplemente por eso. Si son acciones o son un bono. Sí, sí, independientemente de cuál sea el activo financiero, si es una acción, un bono, una divisa, implica que por ejemplo, si tú compras una acción de Google o la compra de esa acción de Google, que es una empresa estadounidense, está aumentando el flujo neto de capital de Colombia. ¿Ok? Pero si un estadounidense compra una acción de Ecopetrol, está reduciendo el flujo neto de capital de Colombia, porque está saliendo capital financiero de Colombia hacia otro país. Entonces, reduce nuestro capital financiero, pero aumenta el capital Profe, creo que el financiero. internet está fallando. No creo. ¿Es mi internet? O... No, no sé. Y profe, como robotizado. Ah, Sí, entonces a sí, mí sí es el también mío, me profe. escuché y se quedó, se fue la... Se fue la onda un rato, como 5 segundos. Dale, dale, todo bien. Dale, nada es perfecto. Le dio COVID. Uy, no, uy, no. Ya tiene COVID el internet. Todo bien, muchachos. Vuelvo y repito, es muy simple, ¿no? Tú tienes un dinero y quieres comprar algún activo financiero. Todos me escuchan ahí, ¿no? Sí, Sí, sí. profe. Claro, entonces compras Sí, y no sabes qué hacer con ese dinero. Entonces compras una acción de Google. Google es una empresa estadounidense. Y al comprar la acción de Google, ese activo financiero se traslada hacia Colombia. Como se traslada hacia Colombia, aumenta el capital financiero colombiano, pero se reduce el capital financiero de los Estados Unidos. ¿Sí me hago entender, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Bien. En ese orden de ideas, entonces, ya entendiendo este término, el flujo neto de capital, hay variables que influyen sobre el flujo neto de capital. Es decir, variables que influyen sobre la compra y venta de activos financieros. ¿Ya? Por ejemplo, una variable que es muy importante y relevante que afecta a la compra y venta de activos financieros es la tasa de interés real. Es la tasa de interés real pagada por los activos extranjeros. Tú tienes un dinero y tú evalúas si adquieres un activo financiero en tu mercado, en tu país, o activa o compras un activo financiero de otro país. ¿Ya? Y por lo tanto, por la compra o la adquisición o la inversión de ese activo financiero está asociado a un interés, ¿sí? Está asociado a una tasa de interés real que te paga, ¿ya? Por tener ese activo financiero. Por lo tanto, tú como consumidor evalúas dónde compras el activo financiero, si en el mercado interno o en el mercado externo, en función de en cuál de los dos países te pagan una mayor tasa de interés. ¿Me hago entender ahí? sí, profe. Bien. Luego, ¿qué otra variable que influye sobre el flujo neto de capital, que son los activos financieros? La tasa de interés real pagada por los activos domésticos. Es lo que acabo de expresar. Que tú comparas. Tienes como agente económico totalmente racional, comparas dónde te pagan más en función de la tasa de interés. Luego, que otra variable que influye sobre el flujo neto de capital son los riesgos económicos y políticos percibidos por la tenencia de activos en el extranjero. Como cualquier inversionista desea
tener el menor riesgo económico. Hay algunos que tenemos una alta aversión al riesgo y otros tenemos otra menor aversión al riesgo. ¿Ya? Como el dinero es un recurso escaso, obviamente, dependiendo de su nivel de aversión al riesgo, si es alto o menor, pues obviamente usted compra un activo extranjero. Pero obviamente, cuando las economías de un determinado país son muy perturbadoras, muy inestables y constantemente se encuentran en conflicto social, en conflicto político y económico, el precio de esos activos financieros se incrementa y por lo tanto, si tú compras activo extranjero y en algún momento ese país entra en una convulsión económica, por X o Y razón, está implicando que tu activo financiero es muy riesgoso y nadie te lo quiere comprar. ¿Ya? Es como decir, no creo que... ¿Quién desea comprar un bolívar? No, ni a bala. ¿Sí? Mire la comparación de nuestro vecino, mire toda la convulsión económica, política y social que tiene, que los niveles de inflación son casi como el de 1.000.000%, algo así, que un salario mínimo solamente les alcanza para transporte. Y mire cuánto ya vale un bolívar. Yo nunca había escuchado que había presencia de precios negativos, como cuando empezó la pandemia, que el precio del petróleo decayó y el precio era negativo. ¿Ya cuánto vale un bolívar? ¿No? Menos 500 pesos, algo así. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? Pero todo es por consecuencia de, obviamente, de la inestabilidad política de dicho país. Y nadie desea adquirir un activo financiero de un país donde hay una alta presencia de inestabilidad política. ¿Preguntas aquí por ahora, muchachos? ¿Bien? ¿No hay que entender? Sí, profesor, ahora entiendo. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, dice, ok, que debe existir una igualdad entre las exportaciones netas y el flujo neto de capital. ¿Por qué? Por lo siguiente. Las exportaciones netas, que la vamos a simplificar como NX, y el flujo neto de capital, que lo vamos a simplificar como NCO, me expresan que hay una alta vinculación entre esos dos conceptos. ¿Por qué? Primero, para una economía, las exportaciones netas y el flujo neto de capital deben equilibrarse entre sí. Si deben equilibrarse, por lo tanto, el flujo neto de capital tiene que ser igual a las exportaciones netas. Esto es así porque cada transacción que afecta a un lado también debe afectar a la otra parte por la misma cantidad. Por ejemplo, si tú compras algún bien o servicio de otro país y lo estás importando, y por lo tanto por la compra de ese bien o servicio en otro país, lo estás pagando obviamente mediante un activo financiero y estás generando una importación, pero obviamente está entrando un bien o servicio, pero estás pagando, ¿cierto? Con dinero monetario, obviamente, ese activo financiero. Por lo tanto, está saliendo capital financiero de nuestro país y afecta de la misma manera al flujo neto de capital. Por dicha situación, primero hay que entender que existe un equilibrio entre el flujo neto de capital y las exportaciones netas por las razones que yo acabo de mencionar. ¿Hay alguna pregunta aquí, muchachos?
No, hasta ahora todo claro, profe. ¿Alguien? Aparte, compañero, ¿alguien más? ¿Tiene alguna duda? Ok, bueno, no sé, no estarán ustedes. Espero que estén aquí en clase. Bueno, en ese orden de ideas. Por lo tanto, dice, ok, casa, listo. Como debe existir una identidad macroeconómica entre el flujo neto de capital y las exportaciones netas, por lo que acabo de expresarles, compañeros, en un país, como en todos los países, debe existir capacidad de ahorro, inversión y su relación que tiene con los flujos internacionales. Entonces es lo siguiente, muchachos. ¿Qué es el ahorro? Pues dejar de consumir en el presente para consumir en el futuro. ¿Ya? De por sí, por consecuencia de esta pandemia, muchachos, la capacidad de ahorro aumentaba. Porque como agentes económicos racionales, si aún tenemos empleo, pero hay mucha incertidumbre por lo que puede pasar en un mes, 2 meses o en el 2021, nuestra capacidad de ahorro ha aumentado. Primero, los precios de los bienes y servicios se han reducido por la baja demanda. Y como los precios de los bienes y servicios se han reducido por la baja demanda, los compradores, que aún obviamente tienen empleo, han logrado tener mayor capacidad de ahorro. Y por lo tanto, si somos totalmente racionales y tenemos esa inteligencia financiera para poder manejar en lo posible esta incertidumbre, implica que por lo tanto, como agentes económicos racionales, reduzcamos nuestro nivel de gasto y aumentemos nuestro nivel de ahorro por consecuencia de la incertidumbre que estamos viviendo. ¿Me hago entender ahí o no, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Eso se llama inteligencia financiera. Lamentablemente hay mucho analfabetismo financiero. Pues, profe, si aquí no dan educación financiera, la educación de aquí no la implementan. Entonces, efectivamente, compañero, en Colombia hay mucho analfabetismo financiero, ¿ya? Hay mucha incertidumbre por lo que estamos viviendo y así todas las personas se endeudan, piden préstamos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque hay mucha demanda, pero ojo, tenemos que tener capacidad de ahorro. Si tenemos capacidad de ahorro, dicha situación, hay capacidad de inversión. Por lo tanto, ¿cuál es la relación entre esos dos conceptos, el ahorro y la inversión, con los flujos internacionales? Lo siguiente, muchachos. Las exportaciones netas es un componente del PIB. Recuerde que el Producto Interno Bruto, que es la producción de bienes y servicios, está compuesta por unos factores. Y es el Producto Interno Bruto o la producción. Y esa producción va a estar compuesta por el consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones netas. Si estos son los principales componentes del PIB, ¿ok? El ahorro nacional es el ingreso nacional que queda después de pagar de consumo corriente y compras del gobierno. ¿Qué quiere decir? Del 100% del ingreso que genera un país, una parte de ese 100% del ingreso lo utilizamos para comprar bienes y servicios. Los agentes económicos, familias y empresas, como también el gobierno tiene que realizar sus compras. El excedente de ese 100%
vendría siendo el ahorro nacional, que sería la sumatoria del el excedente, por así decirlo, monetario de las familias, las personas, las empresas y el gobierno. La sumatoria de cada uno de esos excedentes monetarios vendría siendo el ahorro nacional. Por lo tanto, si el ahorro nacional proviene luego de pagar consumo corriente y las compras del gobierno, la ecuación que estamos planteando aquí primero cambia. Bajo este contexto, la ecuación quedaría que luego Y, que es la producción interna de bienes y servicios, equivalente a decir al nivel de ingreso o la renta que genera un país, menos el consumo de las familias, de las empresas, menos las compras del gobierno, va a ser igual a la inversión, porque se supone que aquí queda un excedente y ese excedente es equivalente a decir el ahorro. Y por lo tanto, se genera una identidad macroeconómica, donde esa identidad macroeconómica me indica que luego de que la producción menos el consumo de los hogares menos las compras del gobierno va a ser igual a la inversión más las exportaciones netas. ¿Me he hecho entender aquí o no, muchachos? Sí, profe. Ok, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Algún compañero? Profe, porque en el ahorro nacional hay una igualdad. Porque ya voy por allá, pero es, ya lo explico, pero es decir que ¿de dónde proviene el ahorro? Pues obviamente la capacidad de ingreso. ¿Ya? Después de que todos los agentes económicos compren sus bienes y servicios, como también los gobiernos hagan sus compras, el excedente viene siendo el ahorro. Es como decir, de tu 100% de tu salario, de ese 100% de tu salario, se supone que, digamos, un 60% lo utilizas para comprar los bienes y servicios que necesitas. Y se supone que el restante, es decir, el 40%, lo utilizas, pero para ahorrar. Se supone. ¿Me hago entender? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, obviamente, por eso es que luego que hagamos las compras, todos los agentes, una parte, un excedente, tiene que ser para ahorrar. Por eso, la importancia del ahorro, ¿no? O sea, eso es determinante en un agente económico. Una familia, una empresa, cada uno de nosotros, el gobierno, la importancia de ahorrar, porque si no tenemos capacidad de ahorro, nos toca obligatoriamente endeudarnos, obligatoriamente. Y obviamente, como hay muchos que en el sistema financiero tienen saldos negativos, ¿a qué tienen que ir? O sea, ¿a cuál tienen que comenzar a pedir préstamos? ¿Cómo es que se llama? Gota a gota. Gota a gota. Pero imagínense la situación, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, por lo tanto, entendiendo y comprendiendo la razón de estas dos entidades macroeconómicas, compañeros, dice lo siguiente. Luego, ahorro, inversión, igualmente, y su relación con los flujos internacionales. Ya recordemos, el ahorro, que lo vamos a simplificar y lo vamos a identificar con la letra S, es igual a Y, que es la producción de bienes y servicios, o la renta que produce un país, o el nivel de ingreso que produce un país, menos el consumo, menos el gasto. ¿Me hizo entender aquí en esta primera parte por qué el ahorro es igual a esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, lo demás, ¿me hice entender? ¿Por qué el ahorro va a ser igual a Y menos C menos G?
Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si el ahorro va a ser igual a Y menos C menos G, y ya sabemos que Y, ya sabemos que C, y ya sabemos que G, entonces el ahorro va a ser igual a la inversión a las exportaciones netas. Porque el ahorro S va a ser igual a la inversión doméstica más las exportaciones netas, que las exportaciones netas es equivalente también a decir al flujo neto de capital. ¿Por qué? Porque obviamente, vuelvo y repito, del excedente nos genera una capacidad de ahorro y con esa capacidad de ahorro se supone que con esa capacidad realicemos inversiones o compremos activos extranjeros o activos financieros o compremos bienes y servicios. ¿Sí me hago entender o no ahí, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? De ahí proviene el ahorro, muchachos. Por eso vuelvo y repito, la capacidad de ahorro. Ahorrar, dejar de consumir en el presente para consumir en el futuro. No sé en qué futuro va a consumir, pero tenga en cuenta que tenemos que tener, como canción, Ahorros. capacidad de ahorro. Tenemos que tener inteligencia financiera. Y en Colombia se ve mucho analfabetismo financiero. Listo. Si con esa capacidad de ahorro que proviene de luego de las compras y los gastos del Estado para realizar, sea inversiones en algún contexto, digamos inversiones, compro una casa, compro un carro, ¿cierto? Ahora es importante, una cosa es un gasto, una cosa es una inversión, muchachos. Tengan en cuenta eso, ¿no? Un poquito saliéndome de este contexto, ¿ya? Una cosa es un gasto y una cosa es una inversión, ¿ya? Entonces sepan tener muy, digamos, buen sentido común sobre inteligencia financiera. Que el sentido común nos lleve a que toda la capacidad de ahorro que tengamos, y si la vamos a utilizar en algún momento, es para hacer una inversión, no para hacer un gasto. ¿Me hago entender? Sí, profe, claro. Entonces, los últimos zapatos Gucci, ¿es una inversión o un gasto? Un gasto. Gasto. Igual, ¿no? Y muchos bienes y servicios, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos crearon a una sociedad consumista. Y lamentablemente, me voy a salir un poquito y me voy a entrar un poquito a temas filosóficos, existenciales. Nos asocian y nos valoran en función de los bienes y servicios que consumamos. ¿Sí me hago entender? Nos valoran supuestamente en función de los bienes y servicios que consumamos. Pero eso no quiere decir si tienes el último iPhone, si eres una persona correcta o no. Bueno, digamos, quitemos la filosofía ahí. En ese orden de ideas, por lo tanto, si el ahorro, luego de comprar y gastar, etcétera, va a permitir a realizar inversión o comprar activos extranjeros o comprar bienes y servicios mediante NX, que son las exportaciones netas. En resumen, muchachos, en resumen, déficit comercial. Las exportaciones van a ser menores a las importaciones. Las exportaciones netas van a ser menores a cero. Lo que implica que la producción de un país va a ser menor al consumo, más la inversión, más el gasto. Si hay un déficit comercial y el país está produciendo menos y está importando más de lo que exporta o exporta menos de lo que importa, por lo tanto, el ahorro
va a ser menor a la inversión. Y si el ahorro va a ser menor a la inversión porque el país está produciendo menos y genera mayor capacidad de ahorro, y por lo tanto si genera menor capacidad de ahorro y no va a permitir hacer inversiones, por eso es que el ahorro va a ser menor a la inversión, el flujo de salida neta de capital va a ser menor a cero, porque si no tenemos capacidad de ahorro, mucho menos nos va a permitir comprar activos extranjeros, lo que implica que el flujo neto de capital sea menor a cero. ¿Me hice entender en esta primera explicación, muchachos? Sí, profe. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario aquí? No, profe. Gracias. Luego, cuando el intercambio comercial es equilibrado, como su propio nombre lo dice, las exportaciones van a ser igual a las importaciones. Las exportaciones netas van a ser igual a cero, por lo que implica que la producción va a ser igual al consumo, a la inversión más el gasto. Por lo tanto, el ahorro va a ser igual a la inversión y por lo tanto, si el ahorro va a ser igual a la inversión, el flujo neto de salida de capital va a ser igual a cero. Aquí en este contexto, pues obviamente está planteando que hay un equilibrio macroeconómico. Luego, si hay ya superávit comercial, las exportaciones van a ser mayores a las importaciones, las exportaciones netas van a ser mayores a cero, el ahorro va a ser mayor a la inversión y por lo tanto el flujo de salida neta de capital va a ser mayor a cero. En este contexto es como expresarlo en términos coloquiales que estamos pasando por un momento de vacas gordas y en ese momento de vacas gordas el país está presentando un superávit comercial y que por lo tanto estamos produciendo bienes y servicios y esa producción de bienes y servicios va a generar empleo y va a generar obviamente poder adquisitivo y con ello mayor capacidad de ahorro para poder realizar inversiones. Por lo tanto, si el ahorro va a ser mayor a la inversión, dicha situación implica que por último nos permita, con base en esa capacidad de ahorro derivado de un superávit comercial, poder comprar algún activo extranjero. Por eso, dicha situación implica que el flujo neto de capital sea mayor a cero. Déficit comercial, vacas flacas, por así decirlo. ¿Ya? No hay capacidad de ahorro, por eso el ahorro va a ser menor a la inversión. Y por lo tanto, pues, por obvias razones, no va a permitir comprar activos extranjeros. Por eso es que el flujo neto de capital va a ser menor a cero. Y superávit comercial, vacas gordas. Y por lo tanto, el ahorro va a ser mayor a la inversión porque estamos pasando por un momento de superávit comercial y el flujo neto de capital va a ser mayor a cero. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda aquí al respecto? No, profe, hasta el momento yo no estoy claro. Okay. ¿Algún compañero o compañera? Donde quieran que estén, no sé. Hola. Profe, en el intercambio comercial equilibrado, entonces ahí no hay ganancias ni pérdidas. No. O sea, Su propio nombre lo dice, ¿no? O sea, hay un equilibrio macroeconómico. No hay como usted lo expresa muy bien, compañera, no hay ni ganancias ni pérdidas, ¿ya? Pero obviamente en un déficit comercial hay más presencia de pérdidas y en un superávit comercial hay más presencia de ganancias. Por eso es que cuando ya en un superávit comercial tenemos mayor capacidad de ahorro para hacer inversiones, ¿ya? ¿Me he hecho entender por ahora, compañeros, ahí? Bien, bueno. Por último, muchachos, para terminar la clase de hoy,
¿Ya? Dos grafiquitas. Una, me está representando aquí el comportamiento de la inversión nacional y el ahorro nacional. ¿Ok? Durante 1960 al 2000 y más allácito. Ustedes miran que existe una alta relación o correlación, por así decirlo, entre la inversión nacional y el ahorro. ¿Ya? Por lo tanto, cuando un país presenta mayor capacidad de ahorro nacional, le va a permitir tener mayores probabilidades de hacer inversiones. De igual manera, cuando un país presenta una caída en la capacidad de ahorro, dicha situación se transfiere en un efecto negativo sobre una reducción de la inversión nacional. De igual manera, si la capacidad de ahorro aumenta, dicha situación implica que genera un efecto ya positivo sobre la capacidad de inversión nacional que puede realizar un país. Entendiendo dicha situación, compañeros, por lo tanto, en el siguiente gráfico me muestra el comportamiento del flujo neto de capital. Y recuerden que el flujo neto de capital es equivalente a decir al ahorro nacional, a la inversión doméstica e inversión extranjera. Y miren que aquí está en términos negativos y en términos positivos. Miren cómo el comportamiento del flujo neto de capital entre esos periodos de año comenzó a ser positivo. La economía está pasando ahí por un superávit comercial, lo que permite tener mayor capacidad de ahorro para hacer inversiones y con ello poder comprar algún activo extranjero. Luego ya en esos periodos de año, el flujo neto de capital de dicha economía comenzó a decrecer. Lo que me está implicando que la economía en ese momento está pasando por un déficit comercial y que por lo tanto hay menor capacidad de ahorro para realizar inversiones y por lo tanto menores probabilidades de comprar o adquirir activos extranjeros. Por eso es que en esos periodos de años, en dicha economía, el flujo neto de capital ha sido negativo, lo que implica que es un país que está pasando por un periodo de déficit comercial, que hay una caída en el Producto Interno Bruto y que por lo tanto, si hay una caída en el Producto Interno Bruto, indica que genera mayor tasa de desempleo y hay menor poder adquisitivo, menor demanda y por lo tanto menor capacidad de ahorro para realizar inversiones. ¿Me hice entender ahí, muchachos? ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Bueno. Recuerden, muchachos, bueno, no han terminado la clase, la terminamos la próxima semana, que existe también un determinante que influye considerablemente en las exportaciones netas de un país, que es el tipo de cambio, es decir, el valor de una moneda con respecto a otra. Eso juega un papel determinante en una economía abierta. Por lo tanto, vamos a ver la próxima semana en una economía abierta a qué se refieren los tipos de cambio nominal y los tipos de cambio real. Y cómo dichos tipos de cambio afectan a una economía en una economía abierta. Pero eso ya lo comenzamos a ver la próxima semana. Bueno, muchachos, no siendo más, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Por ahora? No, yo creo que por ahora todo bien. Bueno, claro. Claro, ¿y el compañero demás? Ya Lina se fue corriendo. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. Profe, es que yo los sábados estoy saliendo a las 2 de trabajar, entonces mientras llego me pierdo esos minuticos, ¿no? A mí me pareció que esta clase tú ya la subiste o esta la vas a subir. No, esta aquí está grabando. Yo lo estoy grabando y ya cuando ya la termine, ya la descargo el archivo MP4 y después lo cargo al canal de YouTube
y comparte el enlace. Ay, listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, nada, feliz puente, descansen, relájense, donde quieran que estén y muy buen comportamiento. ¿Listo? Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Saludos, Bueno, chao, muchachos. Muy bien, muy bien. Agradecemos al profesor Mauricio Torre Velasco, de Colombia, que nos ha hecho recordar ahí varios conceptos, ¿no? Varios conceptos macroeconómicos que debemos tener en cuenta para el tratamiento de esta macroeconomía en una economía abierta, ¿no? Y especialmente para ver los equilibrios que se presentan, ¿no? No sé si ustedes han notado algún apunte por ahí. Vamos a ver por acá la importancia, perdón, acá dice es aquella en la que se intercambia bienes y servicios o activos de países. Bueno, sí, esa es la economía abierta, que muy bien, Sofía Cachi ha anotado ahí como una recopilación de los conceptos anteriores. Muy bien. Un ratito. El profesor ha sido bastante claro ahí en los conceptos que entran en este contexto del equilibrio macroeconómico, ¿no? Y ha hecho énfasis ahí en ese tipo de cambio, que justamente lo vamos a ver también igualmente en la próxima clase, ¿no? Que tenemos varias clases relacionadas con este tema. Casi todo el mes está relacionado con este tema, no hay apuro en ese sentido, ¿no? Tenemos ahora aquí al colega Eduardo Cornegay. Eduardo Cornegay, ¿no? De la Universidad de Tijuana, en México, ya, donde nos va a tratar ahí algunos aspectos del equilibrio macroeconómico. Vamos, don Cornegay, ¿no? Cornegay. En esta presentación vamos a revisar el tema del equilibrio macroeconómico. Ya anteriormente revisamos un poco bajo lo que es la demanda agregada y la oferta agregada. En el caso de la oferta agregada, en sus dos versiones, la oferta agregada a corto plazo y la oferta agregada a largo plazo. Aquí vamos a tener dos tipos de equilibrios, el de corto plazo y el de largo plazo. En el corto plazo, el equilibrio se encuentra donde ocurre la intersección entre la demanda agregada y la oferta agregada a corto plazo. El equilibrio de largo plazo se da en el punto de encuentro entre la demanda agregada y la oferta agregada a largo plazo. Recordemos que la oferta agregada a largo plazo coincide con el PIB potencial y este último es la capacidad productiva de la economía. Es decir, si ponemos a una economía a trabajar al 100%, ¿qué cantidad de producto puede generar? Vamos a regresar más tarde sobre este concepto. En el caso del equilibrio macroeconómico a corto plazo, este se da en cualquier punto en el cual se crucen la oferta agregada a corto plazo y la demanda agregada. La demanda agregada ya sabemos que nos presenta una relación inversa entre el nivel de precios y el PIB real. Es similar a lo que nos dice la ley de la demanda, que establece que hay una relación inversa entre precio y cantidad de mercado. Si sube el nivel de precios, disminuye la demanda agregada. Si baja el nivel de precios, aumenta la demanda agregada. En el caso de la oferta agregada a corto plazo también es similar o se comporta de acuerdo a la ley de la oferta. La ley de la oferta dice que hay una relación directa entre precio y cantidad ofrecida. En este caso,
estamos relacionando nivel de precios y PIB real. ¿Por qué hay una relación directa entre estas dos variables? Porque al aumentar los precios hay un mayor incentivo de los productores de ofrecer sus bienes y servicios, debido a que los precios aumentan, pero en el corto plazo los salarios se rezagan. Entonces, esto hace que haya un margen de ganancia que es el que incentiva realmente a los productores a ofrecer más producto. Si los precios, si al aumentar los precios, los costos, entre ellos el salarial, se igualan de inmediato, entonces no tendríamos un incentivo para aumentar la producción. Entonces, en cualquier punto en el cual se crucen la oferta agregada a corto plazo y la demanda agregada, ahí se da el equilibrio macroeconómico a corto plazo. Si tenemos en un determinado momento una producción mayor a la de equilibrio, como podría ser en 7.5 aquí en la gráfica, entonces hay un incentivo para reducir la producción y desplazarnos al punto de equilibrio a 7 y a 110 de precios. Puede ocurrir también que tengamos un nivel de producción por abajo del equilibrio y entonces hay un incentivo para que las empresas aumenten su producción y sus precios, debido a que la demanda es mayor que la oferta. El nivel de equilibrio entonces lo tenemos a un PIB real de 7 y a un nivel de precios de 110. Ese es el equilibrio a corto plazo. Repito, el equilibrio se puede dar en cualquier punto en el cual se crucen la curva de oferta a corto plazo y la demanda agregada. Ahí está. Vamos a ver entonces el equilibrio macroeconómico a largo plazo. Aquí lo que tenemos es una curva de oferta agregada que se muestra en forma vertical. ¿Qué quiere decir? Que esta es una oferta en la cual los salarios en el largo plazo se ajustan. Consideramos que los precios suben, pero tarde o temprano los salarios se van a ajustar. Entonces, el nivel de producción en una economía no está influida por factores monetarios o por la diferencia entre precios y salarios, como sí ocurre con la oferta agregada a corto plazo, la que mostramos aquí en verde. Entonces, este equilibrio macroeconómico a largo plazo ocurre si el equilibrio de corto plazo, en el cual se cruzan la oferta agregada a corto plazo y la demanda agregada, coincide con el PIB potencial o la capacidad productiva de la economía. Decimos también que si coincide este equilibrio de corto plazo con la oferta agregada a largo plazo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en esta situación, en un equilibrio macroeconómico a largo plazo, lo que se produce en un determinado momento en una economía coincide con el PIB potencial o coincide con la capacidad que tiene esa economía de producir. Esto sería una situación ideal, que produzcamos de acuerdo a la capacidad que tenemos para hacerlo. No siempre ocurre este tipo de equilibrio y esto nos va a explicar también las fluctuaciones que ocurren en la actividad económica o los ciclos en la actividad económica. Algo que nos explica también este modelo es el por qué ocurre inflación. En la gráfica se muestra un aumento o un equilibrio macroeconómico a corto plazo inicial en 7 y después vemos que la demanda agregada aumenta hasta el nivel, como se presenta aquí en la línea roja, se presenta hasta el nivel se aumenta. Pero ¿qué pasa con la oferta, la capacidad productiva de la economía? La capacidad productiva de la economía nada más aumenta hasta 8. ¿Qué quiere decir entonces? Que el aumento en la oferta a largo plazo, o el aumento en la capacidad productiva de la economía, no fue capaz de igualar el crecimiento en la demanda. Y en este caso entonces se genera inflación, que sería el aumento de precios de 110 a 120. Si la curva de oferta agregada a largo plazo se hubiera desplazado más hacia la derecha, entonces digamos a un nivel de 9,
entonces no se habría producido inflación, porque creció la demanda agregada, pero la oferta agregada lo hizo a la par, en la misma proporción. La inflación ocurre porque el crecimiento en la demanda agregada es mayor que el de la oferta, y entonces la diferencia se manifiesta como un alza en los precios. Por eso es muy importante que el crecimiento en la demanda agregada en una economía vaya a la par o se haga en función de lo que pueda crecer la capacidad productiva. Aquí tenemos entonces esa diferencia o el hecho de que la oferta agregada no haya crecido en la proporción que lo hizo la demanda agregada. Vemos aquí cómo se manifiesta en un crecimiento en los precios o en inflación. Crecimiento mayor en demanda agregada provoca que haya una inflación. Muy bien. Ahora, vamos a ver que vimos anteriormente que el equilibrio a largo plazo se daba donde el equilibrio de corto plazo coincide con la oferta agregada a largo plazo. Pero puede ocurrir que haya un equilibrio de corto plazo que no coincida con la oferta agregada a largo plazo o que no coincida con el PIB potencial. Esto sería lo que se muestra en esta gráfica. Aquí lo que tenemos es que la economía tiene capacidad de producir 7 trillones de dólares de PIB, pero se están produciendo 6.8. ¿Qué quiere decir? Que lo que se está produciendo realmente no está de acuerdo a la capacidad que se tiene para producir. Hay un déficit, hay una brecha de recesión, así se le llama, en este momento en esta economía. Obviamente aquí, si lo analizamos desde el punto de vista de las políticas, lo que podría ocurrir es que el gobierno, a través de algunas políticas fiscales o monetarias, hiciera que la demanda agregada subiera hasta que alcanzara un equilibrio de largo plazo, es decir, hasta que la economía llegara al nivel de 7 trillones de dólares de PIB. Entonces, si el equilibrio de corto plazo, si la producción en un momento determinado una economía está por debajo de su capacidad potencial, entonces hablamos de una brecha de recesión. Hay un crecimiento económico, en este caso, bajo, menos de lo que se podría tener, menos de lo que la economía puede hacer. Aquí tenemos la otra situación, ya la habíamos visto, donde lo que producimos en un determinado momento está de acuerdo con la capacidad productiva que se tiene. Y aquí tenemos el equilibrio de largo plazo. Evidentemente, esta es la situación deseable, pero puede ocurrir que puede ocurrir que también se produzca más allá de lo que es la capacidad productiva de una economía, y es lo que se presenta en esta gráfica. Aquí tenemos un PIB potencial de 7, una oferta agregada a largo plazo de 7, es lo que la economía produce en condiciones normales de pleno empleo, pero por alguna razón la economía está produciendo más allá de ese pleno empleo, y entonces tenemos un nivel de un equilibrio de corto plazo de 7.2, aquí donde se cruzan oferta agregada a corto plazo y demanda agregada. Aquí lo que va a ocurrir es que vamos a tener inflación. ¿Por qué? Porque la demanda, lo que se está gastando en esa economía, está por arriba de lo que se puede producir realmente, y entonces las empresas van a cubrir esa diferencia con un aumento en los precios. Tenemos entonces aquí una brecha inflacionaria. Evidentemente, también desde el punto de vista de las políticas gubernamentales, lo que se debería de hacer es tener políticas restrictivas para que esta demanda agregada disminuyera. ¿Cómo se puede hacer? A través de disminuir la cantidad de dinero en circulación, política monetaria, o disminuyendo también el gasto en la economía. Esto normalmente se manifiesta con un alza en las tasas de interés que haga que la demanda agregada baje. Entonces, si producimos más allá de nuestra oferta agregada a largo plazo, de nuestro PIB potencial, entonces tenemos una brecha inflacionaria. Lo podemos ver también en esta forma
¿qué nos ilustra el ciclo económico? Cuando estamos por abajo del PIB potencial, el PIB potencial lo representamos aquí como una línea horizontal. Cuando estamos por debajo del PIB potencial, entonces estamos en una fase descendente del ciclo económico. Hay poca actividad económica, podría ser hasta negativa la actividad económica, hay mucho desempleo y entonces hay una recesión. Sin embargo, si logramos salir de esa baja en la actividad económica, podemos llegar al PIB potencial, pero también podría ocurrir que nos pasáramos de la capacidad productiva potencial de la economía y entonces estaríamos en una situación de hiperinflación, o mejor dicho, de inflación, que sería el punto C. Aquí tendríamos una brecha inflacionaria. Aquí tendríamos una situación de un alto crecimiento económico, pero ese alto crecimiento económico nos provoca inflación. Y entonces, en este punto, lo que cabe, desde lo que es procedente desde el punto de vista de las políticas económicas es bajar ese crecimiento. Entonces, esto nos lleva a una conclusión muy interesante. No es bueno, evidentemente, que haya poca actividad económica, que haya una brecha recesiva, que la economía esté por debajo de su nivel potencial, pero tampoco es conveniente que estemos más allá de la capacidad productiva de la economía, del PIB potencial. ¿Por qué? Porque al estar más arriba, más allá de ese PIB potencial, vamos a tener inflación. Entonces, cuando se presenta la inflación, hay que bajarla, y eso implica también el reducir esa producción que se está dando en ese momento. Entonces, si lo ven, es el ciclo económico. Hay bajas, hay alzas y vamos fluctuando alrededor del PIB potencial. Evidentemente, aquí lo deseable es que si hay alguna baja en la actividad económica, sea temporal, sea lo menor posible, y después tratar de aumentar la actividad económica. Y si vemos que la inflación se nos está yendo de control, entonces tratar de disminuir esa inflación. La fluctuación de la economía no se puede evitar, es algo natural en la producción, hay un ciclo económico, pero lo que sí se puede tratar de hacer es que este ciclo no sea tan pronunciado. Vamos a ver aquí lo que ocurre cuando hay una demanda agregada, cuando hay un equilibrio macroeconómico de corto plazo que excede el PIB potencial, cómo esto nos va a generar inflación y cómo finalmente van a venir políticas que van a hacer que esa inflación se disminuya. Aquí tenemos un crecimiento en la demanda agregada. La demanda agregada se mueve de este punto a este otro punto, de 7 a 7,5, y evidentemente aquí hay, como estamos por arriba del potencial de la economía, del potencial productivo, entonces hay una inflación. Sí hay crecimiento, sí hay actividad económica, sí hay empleo, pero a costa de inflación. ¿Qué sucede después? Que esa inflación va a hacer que los costos de las empresas aumenten y eso va a provocar que se baje su producción. Y entonces, de estar en el nivel de 7,5 de PIB, la inflación lo que va a hacer es regresarnos al nivel que teníamos antes, a través del alza de costos que tienen las empresas y también de la inestabilidad que una alta inflación provoca para la economía. Entonces, esta es una indicación de que no es conveniente ni tener una economía por abajo de su potencial productivo, pero tampoco es conveniente tener una economía por arriba de dicho potencial. En este último caso, lo que tenemos es uno de los fenómenos económicos más dañinos, que es la inflación. Y al tratar de bajar la inflación, entonces bajamos el crecimiento económico, bajamos el PIB y, por así decirlo, nos regresamos al punto en el que estábamos, pero con el añadido de la inflación. Esta es la presentación, pues, entonces. Bueno, pues se puede presentar un conjunto de situaciones, ¿no? Un conjunto de situaciones, a veces desfavoreciendo la economía, otras veces afectando la economía, y se puede ver, digamos, que
este conjunto de relaciones a veces favorece y otras veces no lo hace así, ¿no? Pero esos elementos, como ya se indicó al inicio, como la inflación, va a ser perversa, va a ser dañina, si es que se presentaron. Felizmente en nuestro medio está todo controladito y no pasa nada. El tipo de cambio también se mencionó, el efecto, habrá la próxima clase, habrá más tratamiento al respecto, pero ya sabemos que cuando aumenta el tipo de cambio, favorece a los exportadores y perjudica a los importadores, ¿no? O sea, siempre en este contexto de la economía, cuando uno se beneficia, hay otro que se perjudica. Ese equilibrio que se ha venido mencionando es una situación ideal, ¿no?, que podría presentarse en una economía o no podría presentarse nunca, ¿no? Y en todo caso, como la economía es fluctuante, rápidamente cambia, ¿no? Bien. No sé si usted tiene alguna pregunta. Mientras tanto, vamos a pasar la lista, ¿ya? Atentos ahí. Nos vamos para la lista. Ahora veo que la red se está portando bien. Ahí estuve en bastantes problemas, ¿no? Se me iba el micro, se me iba la cámara, se me iba todo por ahí. Pero ahora lo veo muy bien todo esto. Espero que hayan dado su examen y hayan sacado una buena nota, pues, porque el examen es bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo, con aspecto teórico nada más, lo que facilita, digamos, para tener una buena nota. Hoy estamos 19, acá estamos en la semana 10 y nos vamos. A ver, por defecto, todo falta. En la economía, ¿qué cosas se dan por defecto, como se dice, ¿no? Bueno, por defecto siempre va a haber demanda y siempre va a haber oferta, ¿no? Porque frente a una demanda aparece la oferta, ¿no? Inmediatamente comienzan a actuar ahí los precios, la inflación y los intercambios correspondientes, ¿no? A ver, vamos con Sofía Cachi. ¿Me escuchas? Hola. Presente, profesor. Buenas noches. Vale, gracias. Calvo. Calvo no está, nunca está, pero ¿no? Cardeña. Cardeña. Tampoco. Corimanya Quispe. Corimanya. Presente. Hola. Ya. Vale, gracias. Centeno. Centeno Catalán, Henry. No se le ve por ahí. Lady Chauca. Chauca. Hola. ¿Dónde está? Flore Lechuga. Tampoco, nunca ha venido, ¿eh? No voy a hacer que resulte aprobada. Uy. No pues, tampoco, ¿no? Carlos Enrique González. Presente, profesor. Muy mal, gracias. Constantino Huanca. Ahora no le he visto por ahí a Constantino, ¿no? Joseph Guaita. Joseph Lucio. Nada. Laime.
El Edgar López. De vez en cuando se acerca por ahí Edgar, no sé si está ahí Edgar. Nada. David Molina. David, hola. Nada. Mayerly Palomino. Y así siempre para por acá. Presente, profesor. Claro, te digo, ahí está ella. Aunque estaba durmiendo, ya despertado. Cristian Surco. Bueno, el delegado siempre está. Presente, Con esa voz profesor. potente. Esa voz oye, esa voz es de voz de fierro, ¿ah? Muy buena, buena. Buena voz, compadre. Terrazas. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Terrazas. Tronco también. Aarón Troncos estuvo por ahí, ¿sí? Hola. Presente, profesor. Correcto, muy bien. Qué bien, qué bien. Ya la gente conocida, que siempre participe, está ahí, ya es conocida. ¿Eh? No se puede chocar con él. Ugarte, Wilber Ugarte, también por ahí, siempre, aunque casi no participa, pero siempre para por acá. Wilbert Ugarte. ¿Dónde está? Por acá también lo vimos a Roger Humérez. Presente, Roger, profesor, presente, buenas noches. Claro, gracias, bien, gracias. Vargas. Hay algunos que no asisten, pero cuando hay examen, dan examen. Presente, ¿no? buenas noches. Le habla el estudiante Abel Ugarte. Vargas, creo, ¿no? ¿Quién? Docente, buenas noches. Le habla el estudiante Abel Ugarte. Ya, Ugarte, gracias, muy amable. Sí, pues yo te había visto por ahí, ¿no? Vargas sí no está, ¿no? Pero este Vargas creo que le he visto que daba examen, pues, ¿no? O de repente otro Vargas. Bien. A ver, vamos. Dejamos de compartir acá y nos vamos acá. Bien, no sé si hay algún comentario. Nada. Bueno, primero hemos repasado algunos tópicos ahí macroeconómicos, viendo, digamos, cómo se movilizan en un entorno económico nacional e internacional. Y luego hemos visto las posibilidades de lograr distintos niveles de equilibrio, ¿no? Entre la oferta y la demanda de bienes, de servicios, de bienes de capital, como se estuvo mencionando, ¿no? Bien, como no hay ningún comentario, lo dejamos ahí. Nos estamos viendo y escuchando el día jueves. Gracias, muy amable. Hasta luego.